días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 26 de enero. Quiero comentarles que en esta mañana el tema que estaremos abordando es la salud mental en los jóvenes y el impacto social y laboral de esta. Y para ello pues me encuentro muy bien acompañada de la analista de juventudes, Cristian Marín, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida y un placer nuevamente tenerte acá en el set con nosotras. Muchas gracias, muy buenos días Cecilia, muy buenos días queridos televidentes, un gustazo para mí estar aquí nuevamente. Excelente. Antes de dar inicio con el tema, queremos también conocer un poquito más acerca de quién es Cristian Marín, dónde ha sido su participación, cómo ha sido su colaboración, ya que como joven ella ha participado en diferentes proyectos e iniciativas. Cristian. Ok, bien, yo he participado en bastantes proyectos, sobre todo de debate. He sido líder de una asociación de debate donde ponemos en práctica bastante esto, o sea, hablamos bastante sobre la salud mental de los jóvenes. De hecho, el debate es como un hobby a través del cual los jóvenes se pueden desestresar, del cual y adquieren conocimientos también. Adquieren conocimientos porque tienes que leer mucho para poder debatir. Entonces, nosotros hablamos bastante el tema de la salud mental, porque es como la piedra angular para un joven, es decir, un joven que tiene ansiedad, un joven que tiene traumas, que tiene estrés postraumático, etcétera, no puede rendir lo que tiene que rendir en la sociedad, en su vida diaria, etcétera. Entonces, también es bastante importante porque nosotros tenemos como nuestra línea de trabajo el pensamiento crítico. Entonces, para desarrollar el pensamiento crítico tengo que tener una salud mental, tengo que tener un criterio bastante centrado, que se logra a través de esa salud que yo le estoy comentando. Aparte de eso, también he trabajado en proyectos con Glasgow International, que está bastante enfocada a proyectos con niños y jovencitos, ¿no? de edades escolares, ya que trabaja bastante con escuelas. Se les toma en cuenta la voz y voto a ellos también, ¿verdad? Exactamente. Incluso ahora hay un club escolar que a mí me encanta muchísimo. O sea, yo me alegré bastante, que es sobre psicología, salud mental, esparcimiento en los jóvenes, porque hay mucho niño y mucho joven que se ha criado en hogares conflictivos, en hogares de padres que se pelean, en hogares de hermanos que los maltratan, incluso sufrir maltrato o bullying dentro de los entornos escolares. Entonces, eso crea un trauma, eso crea un estrés en el niño, en el joven. Entonces, este tipo de clubes orientados, apoyar en este tipo de clubes con terapia psicológica, con actividades que ayuden a liberar el estrés y que le ayuden a ser él mismo, que puede expresarse. Entonces considero que es bastante bueno, y a mí me gusta muchísimo colaborar en estos aspectos con Glasgow International, con este tipo de clubes, ya sea de debate, ya sea de salud mental o de ciencia. Entonces es una de las áreas que más me gusta y a lo que yo quiero dedicar más años de mi vida. Excelente. Mire, para conocer un poquito también cómo ha sido tu experiencia desde un inicio, cómo se encontraban esos nervios, esos miedos, cómo lo fuiste superando, porque eso también es muy importante para aquellos jóvenes que en su momento pues quieren también tener participación, voz y voto al momento de debatir, al momento de ingresar a un proyecto, de presentar una iniciativa. Sí. Bien, a mí el miedo se me fue quitando gracias a debate, con la práctica de debate. O sea, yo recuerdo, yo tenía como 18 años, 17, 18 años cuando yo empecé a debatir. Y yo recuerdo que mis primeros debates así me hacían las manos, o sea, me temblaba la voz. Conocimiento del tema, pero tenías esos nervios. Exacto, porque uno lleva ese miedo a equivocarse, ese miedo a que se rían de uno, ese miedo a que diga algo que no es. Entonces, eso se va trabajando con la práctica. O sea, no hay una fórmula que yo le pueda decir, mire, hace esto, esto y esto, y se le va a quitar el miedo. No hay. Cada persona es diferente. Entonces yo lo fui trabajando así por medio de la práctica, etcétera.
Y eso. De ahí mi siguiente miedo fue en el año 2019 cuando empecé a trabajar con Glasswing, que empecé a ser asistente de proyecto y a trabajar con niños. O sea, yo llevaba ese miedo de, ¿y si los niños son bien inquietos y no lo sé controlar? ¿Y si los niños son muy malcriados? Nada que ver, Cris. Nada que ver. Okay. De hecho, eran niños muy centrados. O sea, siempre había maestra cerca y tal, pero era un niño bastante dispuesto a trabajar. Y yo decía, ay, qué lindos son los niños. ¿Ahí te gustó? Sí, ahí me encantó. O sea, yo ahí me enamoré del proyecto y entonces aquí hasta el día de hoy, que de repente sigo apoyando en uno que otro club. Incluso para el tiempo de la pandemia estuvieron los clubes a distancia, entonces ahí yo fui feliz. Y pues sí, o sea, son normales los nervios y la ansiedad. Yo recuerdo ayer o antier haber visto un reportaje de TCS sobre la ansiedad preescolar, lo que sienten los niños, ese miedo de quién va a ser su maestra, quién va a ser su compañero. Eso era lo que yo sentía antes de los proyectos ay no, ¿cómo van a ser los niños? ¿Cómo va a ser el entorno? Crear percepciones erróneas que ni siquiera estás en la realidad. Exactamente, entonces de ahí deriva la ansiedad y la importancia de la salud mental, la importancia de saber controlarse y poder llevar las cosas de la forma más pacífica posible. Excelente, Crisia. También con base a tu experiencia, unos pequeños tips, unos pequeños consejos para aquellos jóvenes o, por qué no, esos niños que ya están pues en etapa de desarrollo y quieren tener participación, ¿por qué no decirlo? Porque es momento en el que ellos tienen exposiciones y a veces están con ese temor. La juventud y los niños pues están presentes y siempre se les presta atención, y más ahora. Sí, de hecho, gracias a la ley Crecer con Cariño y todo eso, pues ahora sí se le presta especial atención, hay reformas a la LEPINA y todo, entonces por lo tanto no tienen que tener miedo por ese aspecto. Sin embargo, con las ansiedades por las exposiciones, a veces hacen debates escolares y eso, pues yo recomendaría de que no se apresuren, no hacerse escenarios, porque muchas veces llegamos a tener ansiedad porque nos hacemos escenarios de, ¿y si me equivoco? ¿Y si digo mal esta palabra? Y se empiezan a reír de mí, entonces... Quitarnos esos pensamientos. Exacto, quitarnos los pensamientos de que nos vamos a equivocar, quitarnos los pensamientos incluso de que equivocarnos es malo, porque de hecho a veces equivocarnos no se aprende mejor. Hay muchos niños que tienen muchísimo miedo de tener ese voz y voto, porque dicen, ¿y si la pregunta que voy a hacer es estúpida? ¿Y si la pregunta que voy a hacer es muy tonta? Me dice mi profesor que es muy tonta. Y se ríen aparentemente. Ajá, y se ríen. Entonces, ahí es donde el niño se va callando, se va reprimiendo, cuando probablemente la idea que diga es una idea extraordinaria, la pregunta es la misma que tenían sus compañeros y se resuelve todo de la mejor manera. Entonces, siempre hay que quitarse ese miedo al que dirán, ese miedo si se van a reír, si se ríen, pues no importa, o sea, al final todos nos equivocamos, o sea, las personas que se están riendo tampoco son personas perfectas que jamás se van a equivocar en la vida. Entonces, para que los niños y jóvenes se vayan, como diciendo, armando de valor para ese tipo de cuestiones, les recomiendo bastante que se vayan quitando esos miedos de qué va a pasar, del qué dirán, meterse a proyectos porque siempre va a ser positivo, etcétera. Entonces, siempre intenten hacerlo, porque eso va a quitarle los miedos y va a hacer que sigan avanzando en la vida. Excelente, mejor dicho, imposible, ¿verdad? Ahora sí entramos de lleno en el tema. ¿Qué tan importante es la salud mental en los jóvenes? Estamos hablando del área social y laboral también. Sí, bien. ¿O a qué llamamos inicialmente salud mental? Bien, la salud mental es aquel equilibrio que se tiene, en el que se pueden controlar las emociones, en el que se puede regular el carácter, en el que se tiene un balance entre el estrés y ¿cómo decirlo? La relajación, ese equilibrio entre el estrés y la relajación, en su casa. O sea, muchas veces la salud mental se ve mermada porque hay personas que tienen el trabajo en su lugar de trabajo, se llevan el trabajo a su casa, tiene a los niños, por un lado tiene las responsabilidades de la casa, tiene las responsabilidades del trabajo, entonces se agobia, y de ese agobio entonces empiezan a surgir episodios de neurosis, que se enoja por todo. Esas crisis, esas molestias. Sí, esas crisis de ansiedad que uno le agarra de llorar mucho. Entonces,
cuando una persona tiene como esos episodios de que se enoja mucho, esos episodios de que llora mucho, de que tiene ganas de gritar y de golpear a todo el mundo, pues entonces eso indica que hay una mala salud mental, de que necesita atención psicológica, de que necesita algún tipo de terapia que le ayude a liberarse. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de esa persona que tiene emociones saludables, que sabe controlar el estrés, que sabe... Que sus problemas no afectan a terceras personas, que lo sabe manejar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vemos a veces las noticias de que se agarran a golpes por un asiento, de que se agarran a golpes por un choque, y ese tipo de cuestiones. Eso indica que hay una persona con una mala salud mental. Por ejemplo, Crisia Marín me estaba comentando que venía con tráfico, pero ella no mezcló ese problema acá en la entrevista. ¿Tiene salud mental? Exactamente, o sea, yo estoy acá tranquila, yo no voy a maltratar a Cecilia, ni voy a... Pero en carretera no sé qué pasó, Crisia. Exacto. A veces, a mí mi psicóloga me ha recomendado, porque yo voy a terapia seguido, poner una música que me guste. Y, o sea, ya voy tarde, o sea, con pitar y con gritarle al de adelante, no, pues no voy nada. o sea, no voy a llegar ya. Entonces, mejor pongo música, me relajo, voy pensando en la excusa que voy a dar. Entonces, ese tipo de cuestiones es donde uno puede aplicar ese tipo de cuestiones, regular sus emociones, regular el estrés, entender que no voy a alterar la realidad con enojarme, entender que no voy a alterar la realidad con llorar. Entonces, aunque llorar es bueno porque uno suelta sus tensiones, pero vivírsela llorando y lamentándose por algo que pasó, por algo que yo no puedo controlar, pues entonces sí. Y mira, y que nosotras las mujeres tenemos un doble esfuerzo, porque a muchas nos pasa que en el periodo de menstruación andamos molestas, andamos tristes, lloramos por nada, ¿verdad? Sí, totalmente. A mí me sucede, yo me pongo bastante melancólica. Sensible. Ajá, bastante melancólica. De repente veo una película ahí medio triste y ya me pongo a llorar. Entonces sí. Sin embargo, aún así, uno tiene que aprender a controlarse. Por ejemplo, si una es maestra, no se va a ir a desquitar con los alumnos, no se va a ir a desquitar con los compañeros de trabajo. Entonces, hay que regularse, hay que respirar, hacer yoga, no sé, hacer algún tipo de cuestión, incluso buscar ayuda psicológica. O sea, yo veo que tienen bastante... Que está tanto ese tabú, ¿verdad? De que si yo busco un psicólogo es porque estoy loco o está loca. Sí, entonces, a mí me ha pasado, o sea, hace tiempo cuando yo decía que iba al psicólogo me decían, ay, es que estás loca, ay, es que tienes problemas. Entonces, yo le digo, no, o sea, loca disfrazada, el título que dice, pero te ves aparentemente bien por fuera, pero por dentro quién sabe cómo estás. O incluso esa desvalorización que al psicólogo le dicen loquero. Entonces, no. De hecho, yo tengo mucho respeto por las personas que vamos al psicólogo, me incluyo porque yo también voy al psicólogo, porque yo digo, son personas que se preocupan por su salud mental, son personas que se preocupan por estar bien. Vemos trabajos que lo escuchan sus emociones, que es importante. Exacto, lo escuchan a uno. O sea, hay gente que dice, ay, es que el psicólogo es como hablar con un amigo. No, el psicólogo no es como hablar con un amigo, porque el psicólogo te escucha y te da consejos. Te dice, bueno, mira, yo veo que tienes problemas de ira, podrías probar esto y esto, algo que un amigo no puede hacer. Entonces, buscar un psicólogo es algo primordial para todos. Crisia, también tenemos psicólogos que dan atención gratuita por diferentes instituciones, pero regularmente si nosotros queremos hacer una visita a un psicólogo, ¿cuánto anda el precio? El precio más o menos, yo estuve una vez con psicóloga privada y me cobraba entre 5 y 10 dólares por sesión. Es una cuota súper baja. Es una cuota súper baja. Bueno, hay psicólogos... ¿Cuántas sesiones más o menos a la semana? Las indicadas. Las indicadas 2 sesiones a la semana, pero por cuestiones de tiempo mínimo una a la semana. ¿Y tú vas cuántas veces? Yo voy 2 veces a la semana. Ok, perfecto. Crisia, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie, porque ya retornamos con más de Enfoque, no sin antes comentarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. Ya retornamos. Ya estamos de regreso
gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora ya está disfrutando su bendecido desayuno. El tema de esta mañana, salud mental en los jóvenes. Abordábamos en el bloque anterior qué es la salud mental, pero en esta ocasión Cristian, me encuentro acompañada de Cristian Marín, nuestra invitada especial de ese día. ¿Cómo conocer los primeros signos de alarma de que mi salud mental está totalmente deteriorada o empieza? Son indicios. Bien, como hablábamos en el bloque anterior, algunos de los signos es cuando alguien está muy enojado, o sea, si de repente tiene un amigo, un familiar que siempre llega tirando la puerta, diciendo malas palabras, que le enoja todo. Hay gente que a veces hasta que el vaso esté chorreando le enoja, pero o sea, un enojo tan explosivo. Personas que cuando se enojan empiezan a decir malas palabras, a querer golpear a la otra persona. Eso indica que no hay una correcta inteligencia emocional, no hay una correcta gestión de las emociones. Okay. Eso ya indica que necesita un psicólogo o una persona que le dirija cómo regularse. También una persona que pasa demasiado triste, una persona que duerme demasiado. Que reprime sus emociones también. Una persona que reprime sus emociones, una persona que anda con tembladera o que anda con eso, preocupándose demasiado por lo que va a pasar, por el que dirán, que el tráfico ya los frustra, ya quieren gritar, ya quieren llorar. Entonces, ese tipo de cuestiones son signos de alarma. También en los trabajos, cuando a alguien ya le cuesta demasiado hacer una tarea tan simple como de repente revisar una carpeta, okay, como redactar un texto pequeño. Entonces, sentir ese agobio, sentir que le cuesta, sentir la frustración, eso quiere decir que pues hay algo que no está bien y sería bueno buscar un psicólogo. Ok, excelente. Mira, también tenemos la parte donde las emociones, el reprimir emociones, se viene a transformar también en enfermedades, y es lo que muchas personas no entienden, que a raíz de esto, esta represión de emociones, a raíz de tanta ira que pasa, a raíz de tanta tristeza, pues se desencadenan enfermedades, el principal, el estrés. Sí, y muchas más. De hecho, hay estudios de la Universidad de Harvard que dicen que el estrés, el mal manejo del estrés, puede incluso desencadenar cáncer. Okay. Entonces, muchas veces el estar ahí muy estresado, el vivir enojado, el no saber controlar las emociones, el no saber o no tener conciencia de que yo con enojarme no resuelvo nada. Entonces, eso que se va acumulando de repente propicia a que haya cáncer celular, okay, propicia a que de repente haya neuralgias, por ejemplo la neuralgia de Horton o la neuralgia en racimos. A mí me ha dado okay, en periodos de mucho estrés. Es un dolor de cabeza horrible, que se le duerme todo esto, hay tensión muscular, no se puede ni mover uno libremente. Entonces, uno, de tanto estar estresado, a mí me ha pasado en periodos de exámenes, de tanto estar estresado, de tanto estar con cosas de trabajo y tal, no saber repartir el tiempo, porque a mí me ha pasado que no sé repartir el tiempo. Entonces, el estrés de no saber cómo manejar la vida, puede de repente uno enfermarlo, le puede dar incluso derrame a una persona. Le puede dar tensión muscular, que al final uno no se puede mover y al final está tan preocupado por lo que tiene que hacer que ni hace nada por estar enfermo. Entonces, sí es bastante importante saberse regular, porque la salud mental da también la salud física. Excelente, mira, y a esto le sumamos también que para tener una buena salud mental, si bien es cierto que es necesario una atención psicológica, hablamos de la parte que usted desde casa puede realizar, la buena alimentación, el poder realizar ejercicios y por supuesto, y como que no, dormir por lo menos 8 horas. Sí, de hecho hay mucho mito con eso del ejercicio. Hay personas que creen que para hacer ejercicio es necesario ir al gimnasio, que hacer pesas, que ir al bici. Es buenísimo. ¿Verdad? Sí, es buenísimo, pero también se puede hacer en casa. Por ejemplo, ya subir y bajar gradas ya es un ejercicio. A veces pasar el trapeador también es ejercicio. Se puede hacer pesas con botellas, caminar de un lado a lado mientras piensa en algo bonito. De repente eso es algo que hago yo porque yo no voy al gimnasio. A veces o salgo a caminar o en la misma casa ando caminando de lado a lado pensando, no sé, en cosas bonitas. De repente a mí me sirve colorear. Mi mamá se burla de mí porque me dice, ay, tú con libros de colorear ya tan grande.
Pero no, es algo que a mí me ayuda. Hay gente que le gusta pintar, también. Las chicas maquillarse, ¿verdad? Maquillarse, sí, aunque uno no vaya a salir, pero maquillarse, Exacto. hacerlo sentir bien a uno. Entonces, ese tipo de cuestiones también. Alimentarse bien, porque Muy también... importante, muy importante, Sí, Cristian. porque a veces alimentarse mal lo pone mal, lo hace sentir mal a uno, después uno anda con ese sentimiento de enojo, con ese sentimiento de, ay, es que me comí esto, ay, entonces me siento mal, me siento empanzado y cosas así. Entonces es bastante bueno eso, hacer actividad física, correr, a veces correr desestresa muchísimo. Y dormir. A veces cuesta bastante, de que uno dice, ay, es que mañana tengo examen y me voy a desvelar estudiando, pero o sea, al final, lo que no aprendió uno en un semestre, pues tampoco lo va a aprender en una noche. A veces es mejor ir descansado, que ir desvelado, pero como no descansado, pues entonces no le funciona tanto Exacto, mira, y repetimos nuevamente el doble esfuerzo que nosotros como mujeres hacemos. En el caso también de la salud mental, tenemos un ejemplo, las mujeres que ya están en un posparto, digámoslo así, Sí. sufren o tienen una salud mental tan deteriorada, iniciando porque su cuerpo ha quedado totalmente diferente, tal vez no siente el apoyo de su pareja, de su familia o cualquier tipo de cuestiones. Sí, a veces, eso es bastante común, y a veces ese deterioro de la salud mental empieza desde que empieza el embarazo. Exacto. Por varias razones. A veces es el contexto de que pues la persona no tiene el apoyo de su pareja, Exacto. su pareja lo abandonó al enterarse que estaba embarazada, que es de repente un hijo no deseado al principio, de que no le gusta cómo se ve su cuerpo embarazada, de que no le gusta cómo se le ve la ropa, que esas son cuestiones así. Exacto. Cosas Cosas pequeñas que las personas a veces dejan pasar por alto, pero que están ahí. Sí. A veces también es las críticas de las personas. Entonces, De las mismas amigas. de las también, mismas amigas. Las amigas lo abandonan también. Entonces, la recomendación que muchas veces dan los ginecólogos, y de hecho si es en unidad de salud o en el seguro social, de un solo dan la referencia al psicólogo, a psiquiatría. Entonces, es importante, muy importante que una mujer se empiece a atender. Hay casos incluso más delicados que son atendidos por psiquiatra, que es cuando la mamá siente incluso odio hacia el recién nacido o odio hacia su pareja. Okay. Entonces, los abortos espontáneos. Los ¿verdad? abortos espontáneos. Son situaciones muy difíciles. Son situaciones muy difíciles. Hay mujeres que llegan hasta suicidarse por ese tipo de cuestiones. Entonces, es muy importante buscar ayuda a tiempo. A mí me gusta muchísimo la política de nacer con cariño, porque ya incluso va ahí la atención psicológica, la orientación de los ecos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces considero que es una piedra angular en todos, en lo social, en lo laboral, en los estudios, en la familia, porque una mujer que no está al 100%, bueno, también el padre, pero es principalmente la madre, que no está al 100% por una depresión postparto o por algún trauma que sufrió durante la gestación, pues entonces no está del todo lista para ser madre, no está del todo lista para ser una buena madre, una buena esposa. Entonces siempre debe de ir ahí el psicólogo, el psiquiatra, la terapia. O sea, si de repente le gusta pintar, pues ir al Dollar City a comprarse algo para pintar. Entonces es bastante bueno buscar ese tipo de ayuda. Está bien estigmatizado, está bien tabú ese tipo de cuestiones, pero siempre debe buscarse ayuda. Excelente. Crisia, siempre en el tema que dimos inicialmente, la salud mental en los jóvenes tampoco están exentos a estos problemas de salud mental, y muchas veces tienen la presión de estudios, tienen la presión tal vez de padres separados. Sí, exacto. Y no solo eso, también muchas veces las redes sociales. Okay. Entonces, que yo quiero parecerme a tal persona y quiero ser como esa persona, y ese influencer que tiene esto, que tiene lo otro y así. Exacto, el influencer que tiene 2 carros, yo ando en bus, que el influencer que tiene la cinturita así, yo tengo mis kilitos de más, y por más que deje de comer, pues sigo estando tal y tal. Entonces, o la que de repente tiene el busto así, que tiene la cadera así, yo no lo tengo así. Entonces, ese tipo de cuestiones, de repente esa presión social, cómo se distorsiona, porque, o sea, seamos sinceros, mucha de esa gente usa Photoshop. Entonces, querer alcanzar un ideal irreal de belleza
de estatus social, porque muchas veces hay gente que dice, ay, tiene 4 carros y a lo mejor son prestados o iba pasándose los toma ahí. Entonces, eso, las personas que andan viajando y uno dice, ay, es que yo gano tan poquito, no puedo alcanzar eso, y ahí empieza la depresión. Los padres divorciados también, a veces, quizás a veces más que el divorcio es ver a los papás peleándose, teniendo este tipo de conflictos. Entonces esos conflictos se pasan al joven, entonces el joven empieza a sentirse deprimido, ya no presta atención en clases, ya no hace las tareas por estar deprimido, por estar escuchando las peleas, por estar viendo las peleas. Entonces, este tipo de cuestiones, las presiones del estudio, a veces son los papás que a uno le pegan o le regañan muy feo si se saca mala nota. Exacto. O si se saca la nota mínima. Hay padres que son así súper estrictos, que tú te sacas 10 o 9 y ya no regresas a la casa. Entonces esto es muy amplio. Ajá, mira, Crisia, vamos a abordar más a profundidad este tema porque ya me llama mucho la atención. Después de esta pausa comercial, recordarles nuevamente a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted debe nada más llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Estamos de regreso, muchísimas gracias a usted como siempre por su fiel sintonía. Esta mañana estamos abordando un tema interesante y es la salud mental en los jóvenes y cómo esto repercute tanto en lo social como en lo laboral. En bloques anteriores estamos hablando de cómo las redes sociales impactan también en la salud mental de los jóvenes, el decir, este influencer tiene esto, yo no lo tengo, y la apariencia de las chicas también. Crisia, tenemos también en redes sociales, circulan a veces muchos memes y de tantos memes aparecen imágenes que tú te las pones a analizar. Una que dice, por ejemplo, quiero desearte la felicidad que tanto demuestras en redes sociales. Sí. Y es totalmente lo que uno piensa falso. Sí. Exactamente, o sea, en las redes sociales uno muestra como que su cara más bonita, ¿no? Se busca el ángulo en las fotos, de repente, o sea, por ejemplo, aquí me ven de un ángulo y me van a ver en mis redes sociales de otro ángulo. Entonces, también de repente uno saca lo bueno de un viaje, lo bueno de la vida. Comidas, esas comidas. O sea, uno le toma como, por ejemplo, de repente me pongo a ver videos y alguien ahí dijo, bueno, pues uno le toma foto a la comida del restaurante caro, pero a los panes con queso y a los frijolitos no. Al pan mataniño no le toman foto. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que a veces muchas personas no entienden. A veces no entienden las chicas, sobre todo, porque hay que aceptar que nosotros nos acomplejamos un poquito más. Exacto. No entendemos de que las Kardashian, aparte de estar operadas, usan Photoshop, de que las modelos usan Photoshop, de que mil y sin fin de técnicas para verse bien, tanto de piel como de su apariencia física. Exactamente, a veces el maquillaje, fajas, el tipo de brasier, etcétera. Entonces, hay que entender también eso. Muchas veces eso genera depresión. Exacto. A veces los muchachos ven que el X influencer tiene una Hilux, de que tiene casa en Miami, y hay muchas personas que empiezan como a complejarse porque dicen, ay, este influencer logró casa, carro, familia a los 20 años, yo tengo 27 y no tengo nada. Entonces, ese tipo de cosas pone una presión extra en los chicos. Aunque uno diga, ay, es que uno se compleja porque quiere, no, al final es algo. Y a veces los padres contribuyen a eso porque de repente existen las comparaciones. Las comparaciones, correcto. Las comparaciones de, mira, X persona ya logró casi carro y vos seguís aquí. Ni te has casado, le dicen. Ni te has casado. O a veces tipiquísima en las cenas de Navidad o en las cenas familiares.
tu prima ya tiene novio y se van a casar. ¿Para cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo el Los novio? hijos, ¿Para cuándo los hijos? también. Y si están casados, ¿para cuándo los hijos? Y si tienen un hijo, ¿para cuándo los demás? Entonces, ese tipo de críticas, ese tipo de presiones que pone la sociedad, la familia, las redes sociales, lo que el otro tiene y yo no tengo. Entonces, ese tipo de cosas va mermando la salud mental de los jóvenes, empiezan las depresiones, empieza la ansiedad, empiezan ese tipo de distorsiones, porque uno de repente se ve al espejo y se ve distorsionado, uno empieza a decir, ay, estoy tan feo. Ay, Mira, y estoy lo tan más mal. triste, Crisia, que muchas veces en redes sociales, lo que llamamos los filtros también, ¿verdad? Tenemos una foto, pero luego las personas cuando nos conocen personalmente, somos totalmente lo contrario a lo que demostramos, y nos hacen las críticas, pero entonces, ¿quiénes somos los que abonamos a esas críticas? Nosotros mismos. Exactamente. A veces nosotros mismos somos los que abonamos a las críticas. A veces nosotros mismos, o sea, a lo mejor ni nos han dicho nada y ya vamos, el filtro que me quite esto, que me quite lo otro, esta faja para que no me vea tan así. Entonces, este tipo de cuestiones, este tipo de complejos, aparte de que a veces nosotros mismos abonamos, también nosotros mismos nos lo creamos. Hay personas que son incapaces de subir una foto o un video si no le ponen el filtro de suavidad, si no le ponen el filtro de cambio de color, porque no se aceptan así. Que los ojos azules, que los ojos verdes y todo eso. Exacto, y cuando lo ven en persona, los ojos negros, Los ojos o los ojos negritos. cafés. Sí, entonces, o la piel más morenita, o de repente el cuerpo un poquito más ancho, que no tiene nada de malo. Al final, cada quien tiene una contextura diferente. Uno va al nutriólogo y le dice, ay, es que estoy gordo, y el nutriólogo le dice, no, no está gordo, o sea, así es tu contextura. Hay personas que son más anchas que otras, aunque estén en su peso saludable. Entonces, uno empieza a condicionarse y empieza a decir ese tipo de cosas. Empiezan los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios es un tema muy delicado que debe tratarse de la mano de un nutriólogo. Sobre todo en las chicas, ¿verdad? Es más común en las chicas nos acomplejamos más, entonces empezamos a decir, yo no voy a volver a comer hasta tener la cinturita así. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy, muy delicadas. Y ese tipo de presiones en las redes sociales, las presiones de la foto de las demás, las comparaciones que hacen las amigas, las comparaciones que hacen los padres, ¿cómo decirlo? O contribuyen a que la chica desarrolle trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, que es bastante común. Entonces, vemos como al final estas presiones y uno dice, ay, es que es un comentario, es que solo le dije que el vestido de la suegra un poquito más gordita, pero no es nada más. Pero ese tipo de comentarios, si la persona no sabe gestionarlos, pues va a generar un problema más grande, como un trastorno alimenticio. Exacto. Y esto es muy, muy peligroso, porque trastornos alimenticios pueden llegar a acabar con la vida de una persona. Así es. Crisia, dejamos de lado el tema de las redes sociales, de las apariencias y de un sinfín de cosas. Tomamos en cuenta el rendimiento académico de los jóvenes, esa presión que tienen. Los padres de familia le pueden decir, mira, yo no sé de qué te preocupas si tu única responsabilidad es estudiar. No le brindan apoyo, no le brindan las herramientas necesarias. Esas salidas también en familia que los jóvenes necesitan. Se ha descuidado totalmente eso. Sí, exactamente. De hecho, esta es una cuestión bastante interesante. Vemos cómo las generaciones anteriores desvalorizan el trabajo de un psicólogo y empiezan a decir, ay, uno es joven, o sea, mira, mijo, yo te compro todo, yo te mantengo, tu única responsabilidad es estudiar. No necesitas nada. Exacto, no necesitas nada, porque te deprimís. Pero vemos otro tipo de factores. Por ejemplo, a veces los padres, como decía anteriormente, le exigen una determinada nota y si no, pues le pegan, lo violentan, le dicen un montón de cosas. De lo contrario, o ven que solo pasa encerrado. A veces pasar solo encerrado merma la salud mental también. A los padres dicen, ay, es que no tengo dinero para una salidita así en familia, pero no es necesario el dinero, o sea, al final uno puede salir al parque. Están las pupusas, que eso no sale. Aunque hoy están más caras las pupusas. Están más caritas, pero igual, o sea, con $5 alcanza. Sí, se va. Bien, entonces, no es necesario gastarse $30 en una salida. A veces el pasar encerrado, el estrés de los estudios, el bullying que puede haber en los colegios y escuelas también puede contribuir a que el niño tenga ansiedad, tenga depresión. Muchos padres dicen, ay, ¿cómo va a tener depresión? Depresión yo, que tengo que trabajar todo el día. Pero también
ese estrés que hay en los niños, o sea, cada etapa tiene su estrés, Exacto. cada etapa tiene sus dificultades, y hay padres que no lo ven así. Exacto, porque no lo visualizan. hay un adultocentrismo alrededor de eso, donde el adulto es la víctima, el adulto como tiene que trabajar es el único que tiene preocupaciones, es el único que tiene cuestiones malas y así. Y el niño no, cuando el niño sí también tiene cuestiones malas, pero muy de su etapa, Uno tiende a minimizarlo, pero no. Igualmente, hay gente que dice que con un par de cinchazos se arregla. No, o sea, siempre es necesario la ayuda psicológica, siempre es necesario buscar ese tipo de cuestiones. Entonces, siempre el llamado a los padres que nos están viendo, decirle, mire, préstele atención a su hijo, si su hijo no quiere ir a la escuela, si no quiere comer, eso indica que hay una mala salud mental, hay un mal desarrollo en lo escolar, porque hay una mala salud mental. Siempre es bueno buscar un psicólogo, hay que quitarse esos tabúes de que está loco, de que es débil de la mente, cosas así. No, todas las personas, absolutamente todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida necesitamos un psicólogo, necesitamos terapia, necesitamos esas cuestiones que nos hagan sentir mejor y regular mejor nuestras emociones. Y ser sincero, ¿verdad? Al momento de asistir a una visita al psicólogo, no victimizarse, sino que exponer las cosas como son. Sí. Crisia, el impacto de la salud mental de los jóvenes en el ámbito social y laboral. Sí, bien. En el ámbito social, pues ya hemos hablado bastante de cómo la salud mental ese puede comportamiento, afectar esos resultados. Sí. De hecho, se habla bastante de las masacres escolares en Estados Unidos. Si uno va al perfil de los tiradores, como por ejemplo el perfil de los tiradores de Columbine o de Sandy Hook, ve que eran personas que tenían antecedentes de maltrato intrafamiliar, de ser personas retraídas, que les hacían bullying, personas que no estaban bien con su imagen física, con su vida. Entonces, como son personas que nunca buscaron un psicólogo, hay gente que dice, ay, es que esto es el extremista, pero puede llegar a pasar. Al final agarran un arma, se desquitan con quien se les pone enfrente o se suicidan. Entonces, vemos que estas son las consecuencias de no saber afrontar socialmente la salud mental. La salud mental en lo social es algo muy importante porque determina cómo se va a comportar una persona con los demás, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con las personas del bus. O sea, vemos personas que a veces le quieren matar a otros solo porque no le quieren ceder el asiento. Entonces, la salud mental determina cómo nos relacionamos con otras personas. En lo laboral, si yo no tengo salud mental, yo no voy a trabajar bien. No trabajas bien. Y lo que dijiste anteriormente, estás con esa pesadez de que tengo que hacer esto y está así como incómodo. Sí. Si bien es cierto, el trabajo es trabajo, pues uno tiene que tener ese gusto por el trabajo, ese gusto que de repente tengo yo al estar en Glasgow con los niños, ese gusto que tengo yo al relacionarme cuando tienen una duda. Entonces, eso es lo que marca una persona sana mentalmente, lo que debe de ser. Pero si de repente es una persona que, ay no, ya viene con una duda, ay no, tengo que hacer este informe, ay no, tengo que... Entonces, eso indica una mala salud mental, eso indica un mal desempeño. Entonces, si yo tengo una mala salud mental, voy a trabajar mal. Si yo tengo una buena salud mental, voy a trabajar bien, voy a tener buenas relaciones socialmente, voy a tener una mejor calidad de vida, porque al final la salud mental es lo que da la calidad de vida. Exactamente, y algo primordial que hay que aclarar, si usted no se encuentra bien en el trabajo, si no se encuentra bien por A o B motivo en alguna situación familiar, pues muchas cosas se pueden solucionar simplemente con decisiones, ¿verdad? Sí, totalmente con decisiones. A veces... está bien cuestionable esto, o sea, es bien debatible esa de no estoy bien en mi trabajo, renuncio. Entonces uno dice, ¿cómo vas a renunciar si necesitas el dinero, si necesitas esto? Pero al final no vale de nada el dinero. O sea, hay muchas personas que trabajan por dinero, pero al final ni lo disfrutan porque están trabajando. Exacto. De repente trabajan para tener dinero, pero se tienen que gastar en psicólogos, se lo tienen que gastar en otras cosas. En salud, porque se enfermaron. Ajá. Al final ganan $1,000, pero esos $1,000 se tienen que gastar 500 en el hospital privado porque tienen esta cosa, tienen esta otra. Entonces, los especialistas... No vale la pena, ¿verdad? No vale la pena. Entonces, de repente es mejor tener un trabajo que uno disfrute
que gane lo necesario, pero que se sienta bien. Entonces eso le va a generar una calidad de vida. Excelente. Tener más dinero no siempre significa calidad de vida, porque si está enfermo mentalmente, si está enfermo físicamente, ese tipo de cuestiones, entonces es lo que merma la calidad de vida. Excelente, muy de acuerdo contigo. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos para finalizar Enfoque. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes. El tema de esta mañana ha sido de mucho interés para usted, más que todo si tiene jóvenes o por qué no para usted mismo. Nos acompañó Crisia Marín, analista de juventudes, y estuvimos abordando el tema tan importante de salud mental. Así que Crisia quiere compartir con nosotros un mensaje muy importante. Sí, bien. Como conclusión, porque todo lo bueno tiene que terminar. Bueno, para concluir, para las personas que me están escuchando, bueno, lo primordial es buscar ayuda. Es necesario trabajar para quitarse ese tabú de que si voy al psicólogo es porque estoy loco, que si tengo problemas, de que solo las personas con problemas grandes van al psicólogo. No, a veces, aunque no sea mucho lo que uno tiene, las sesiones con el psicólogo ayudan muchísimo. Buscar actividades para distraerse, como decía anteriormente. Aunque se escuche ridículo, un libro para colorear o un lienzo para pintar ayuda muchísimo. Quizás también ir entendiendo e interiorizando que la realidad no se va a cambiar solo con llorar, con gritar o con golpear a alguien. Hay que también entender lo que yo no puedo cambiar, trabajar por lo que sí puedo cambiar, pero trabajar de una forma bastante tranquila, buscar algo que realmente yo disfrute. Si yo no estoy disfrutando mi trabajo, si yo estoy estresado, estoy ganando bastante o ganando regular, pero yo me gasto ese dinero al final en terapias, en enfermedades, entonces es mejor renunciar a ese trabajo que está mermando mi salud mental y enfocarme en otro que realmente sí me beneficie, sí me haga disfrutar lo que yo hago. A los padres, ponerle atención a sus hijos, buscar un psicólogo si estos presentan síntomas de alarma, apoyarles también, decirle, hijo, ¿cómo te fue? Hijo, si te están molestando, dime, hijo. Y no importa la edad, ¿verdad, Crisia? Exacto, no importa la edad, o sea, no importa si están pequeñitos, no importa si ya son adolescentes a punto de entrar a la universidad, o sea, siempre como padre uno debe de buscar el bienestar de sus hijos, preguntarle a los chicos, expresar, ser sinceros con sus padres, con el psicólogo, ser sincero, es decir, yo me siento así, yo estoy viviendo esto, yo tengo esto, yo me siento mal por esto, estoy acomplejada por esto. Entonces, ser sinceros. Igualmente los padres, si los padres alguna vez necesitan ayuda, buscar un psicólogo, eso no tiene nada de malo. Entonces, eso es como que lo principal de este mensaje. Siempre es bueno buscar ayuda. Excelente, Crisia. Agradecerte muchísimo el hecho de acompañarnos esta mañana, esta exposición y esas experiencias que tú nos compartiste con nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente en una próxima emisión de Enfoque. Muchísimas gracias. Yo súper feliz de estar por acá. Las veces que sean, ya soy amiga del canal. Exacto. Entonces, sí, yo feliz. Así que muy buena mañana y muy buen día, queridos televidentes. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, Crisia, y muchísimas gracias también a usted, amigos televidentes. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque y de todo corazón le deseo un bendecido día.